No me olvides. Ítalo Sublegoy, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por esta nota con nosotros. Bueno, queríamos un poco hablar acerca de esta causa, la causa No me olvides, que tiene dentro de las personas que está detenida, estamos hablando de Mambrín, esta mujer que, bueno, es indicada como una persona que ha prostituido por planes sociales a gente que tenía a su cargo. Bueno, ella está pidiendo, Elida Mambrín está pidiendo prisión domiciliaria y ustedes como querella se opusieron a este beneficio que podría llegar a tener ella. Sí, sí, no, siempre nos vamos a oponer, obviamente. Eh, Ahora consideramos que es un resultado muy negativo, digamos, para las víctimas porque Claro. nos enteramos de que la víctima vive a 2 cuadras de su casa. Eso es lo más relevante y lo más grave. Y otra situación tiene que ver con el pedido de prisión domiciliaria, pero no estamos de acuerdo con que no se presente un informe psicológico, que nosotros lo pedimos ahora, teniendo en cuenta que esta persona, según los informes del equipo interdisciplinario de la causa, un equipo interdisciplinario de la Nación, afirma que la señora juez, perdón, que la señora Mambrim tiene rasgos de distorsión de la personalidad, rasgos psiquiátricos, psicológicos, perversos. Entonces consideramos que si ella va a estar a cargo de el hijo de ella, que es una persona con retraso madurativo, ¿en qué circunstancia va a estar con ese menor, perdón, con ese hijo de Sí. ella, perdón, que es mayor de edad, ¿no es cierto? El chico ahora, en el momento del juicio era un menor de edad con retraso madurativo, y esta persona va a estar a cargo de ese chico. Por lo tanto, consideramos que tiene que haber un informe psicológico que determine si esta persona no es un peligro también para el niño y qué va a realizar ella estando con el menor, o si solamente lo va a utilizar para lograr la prisión domiciliaria a este chico. Consideramos que al pedir prisión domiciliaria es para cuidar a este chico, pero ¿qué va a hacer ella para cuidarlo? Entonces, eso le solicitamos al juez. Además, solicitamos que sea escuchada a la víctima. Por lo tanto, llamamos para que sea citada ante el juez y que exponga por qué ella considera que no tiene que recuperar la prisión domiciliaria a esta señora. Mm. Contanos un poco acerca por ahí la gente que desconoce. En pocas palabras, ¿cómo fue esta causa? ¿A cuántos años está condenada? ¿Cuáles son los delitos que se le probaron? Está condenada Elida Mambrim. Bueno, esta causa era eh, parte, digamos, de las chicas que eran prostituidas por el señor Tilo Vallejo y por esta señora Elida Mambrín, que era su esposa, y además otra secretaria que fue condenada también. Ellos recibían becas del Estado eh, a través de una asociación, eh, recibían a las chicas, las captaban y le ofrecían planes sociales y becas. Y a su vez, dentro de eso, de este mecanismo utilizado por el Estado, dentro de ese andamiaje, se dedicaban a prostituir a las chicas. Esta asociación fue descubierta en el año 2020, durante la pandemia, y durante los 15 años que operaron estuvieron alrededor de 70 chicas durante todo este tiempo, que fue un largo tiempo. Algunas chicas no les pasó esto porque se negaban, y otras lamentablemente cayeron en esta organización delictiva. Bueno, hay un montón de situaciones que se pueden lograr de las personas que estaban implicadas. Eh, Después del juicio, eh, la condena que recibió la señora Mambrine es de 15 años de prisión. Y durante también el proceso, eh,
la señora Mambrín consiguió la prisión domiciliaria. Nosotros consideramos que era injusto porque las víctimas nos decían que Kilo Vallejo nunca estuvo preso, y fue así. Kilo Vallejo se dio a la fuga, alguien le avisó que lo iban a denunciar y que lo iban a detener, y se dio a la fuga. Posteriormente, a los 2 meses, apareció ahorcado en su domicilio. Y la señora Mambrín estuvo presa unos días y luego tuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, las víctimas tenían miedo de denunciar porque se sentían amenazadas y Claro. porque varias fueron amenazadas. Fueron amenazadas concretamente. Nunca tuvieron apoyo del Estado, del Poder Judicial de la Nación. En lo que se dedicó a hacer el Poder Judicial de la Nación es juzgar a estas personas que eran autores y condenarlas. Eh, Nosotros sabemos obviamente que el Estado, a través del Poder Judicial de la Nación, cumplió su función de la condena. Posteriormente, inclusive después de nuestro juicio, fue condenado también el señor Medina, que surge de esta causa, que también utilizaba a estas víctimas cuando era subsecretario de Transporte, porque varias de las chicas trabajaban en transporte cuando se creó la tarjeta SUBE. Como necesitaban mucho personal ahí, Medina negoció con Mambrín, con Kilo Vallejo, para llevar varias chicas a trabajar ahí, alrededor de 12 chicas trabajaban ahí. Y son las que finalmente lo denuncian. Posteriormente, Medina fue condenado también y se encuentra en prisión en este momento. Y bueno, nosotros cuando en los alegatos del juicio solicitamos la, que se le revoque la prisión domiciliaria y que cumpla la condena en una cárcel. Y finalmente los jueces consideraron que sí debía cumplir la prisión en una cárcel y se encuentra en este momento en la cárcel de mujeres Claro. que se encuentra en el barrio Don Santiago. Y ahí está cumpliendo su pena. Así es. Eh, También nos enteramos, creo que este año, de que hay varias chicas que no se animan a denunciar, que fueron a pedir ayuda y que lo que pasa es el tema es que no se animan a denunciar. Ellas quieren tener asistencia, quieren un acompañamiento del Estado, pero no se animan a denunciar. Eso por un lado. Y por otro lado, también se contactó con nosotros una organización de víctimas de trata de personas de la ciudad de Buenos Aires, donde hay víctimas que fueron allá a querer denunciar porque acá tienen miedo de denunciar. O sea, acá te demuestra la gravedad de lo que es esta causa y de la gente que está implicada. Claro. Inclusive la abogada que pertenece a esa fundación de víctimas de trata de personas se matriculó aquí en la provincia del Chaco para llevar adelante la denuncia a esta chica. Yo ahora perdí contacto, no sé, obviamente, porque estas chicas no confían en nadie de aquí de la provincia del Chaco y bueno, fueron a denunciar afuera. Yo no sé si hicieron o no la denuncia, pero acá te demuestra la gravedad de lo que es esta causa, que aún hoy continúa, digamos. Nosotros consideramos que el Estado no está acompañando a estas víctimas, que el Poder Judicial de la Nación cumplió su función de la condena, pero que las víctimas no tienen el acompañamiento del Estado y siguen siendo estigmatizadas. Sabemos, por ejemplo, que las víctimas no pudieron cobrar la indemnización que, víctimas, según la ley, las víctimas de trata de personas deben recibir una indemnización. Todavía no se cumplió eso. Y además la víctima a la cual yo represento trabajaba en la Municipalidad de Resistencia, estaba como personal de planta y fue despedida por el gobierno actual de la Municipalidad de Resistencia. Y bueno, consideramos ahora, por ejemplo, al enterarse esta persona de que la señora Mambrín va a tener prisión domiciliaria, están con miedo, están estigmatizadas de nuevo, porque
para las víctimas, esto es un premio que tiene esta condenada. ¿Por qué? Porque ella tendría que cumplir la prisión como corresponde en Claro, un penal. Entonces, bueno, ahora están con miedo, no confían en la justicia, ¿no es cierto? Son varios factores que se mezclan ahí. claro, es muy complejo. Bueno, veremos cómo va desarrollándose este tema. Como usted decía, querían ver usted también la cuestión psicológica de la detenida y bueno, evaluar o no por parte de la justicia. Sí, nosotros consideramos que si es una persona que está cumpliendo una condena y durante el juicio se probó, digamos, que esta persona eh, tiene distorsión de la personalidad y que es una persona psicópata, que no comprende el delito que cometió. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento psicológico durante su condena, que es de muchos años. Claro, Consideramos que en esa parte está bien. Y estos son beneficios, ¿no es cierto?, que tienen los, los condenados, pero en el momento, por ejemplo, que se utilizó en pandemia, se puso muy de moda este beneficio de la prisión domiciliaria, que generalmente se le otorga a personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad terminal, a personas que por ahí utilizan, por ejemplo, mujeres que tienen hijos menores y que tienen que cuidar a sus hijos, o cuando, por ejemplo, tiene una persona mayor de edad que necesita un cuidado. Esto se puso muy de moda en la pandemia porque las personas estaban privadas de su libertad y no podían salir, ¿no es cierto? Entonces, muchas consiguieron este beneficio, pero el mismo fundamento de la ley decía que cuando son delitos graves, no se podía tener en cuenta esta situación. Entonces, obviamente, nosotros, yo agradezco, por ejemplo, que en la sentencia el juez nos escuchó a las víctimas que pedían que cumpla la prisión donde corresponde, porque el Estado en las cárceles, en los centros de detención, tienen acompañamiento, tienen enfermería, son llevados al médico cuando corresponde. claro. Ahora, acá el beneficio está pidiendo por una persona que es su hijo, que tiene un retraso madurativo. Nosotros también consideramos que al ser mayor de edad y tener dice el informe dice que tiene un retraso madurativo leve. Por lo tanto, si la persona tiene 22 años, tiene 2 años de retraso aproximadamente, 3 años o 4, ponele. Entonces es una persona que consideramos que se puede manejar sola en la casa. ¿Por qué? Porque el pedido que se hace ahora es porque uno de los hermanos que le cuidaba está por hacer un viaje. De todos modos, nosotros consideramos que se tenga en cuenta a la víctima y el delito tan grave que se cometió. Consideramos que la persona no va a cumplir los requisitos que se le pide para la prisión domiciliaria. Inclusive estoy analizando la cuestión, digamos, de que si se le otorga la prisión domiciliaria, pedir una pulsera electrónica, que es lo que se usa en los delitos federales. La justicia federal utiliza las pulseras electrónicas para controlar. En este caso no se habló de eso tampoco. Y bueno, el fiscal de la causa dio el visto bueno para que se le otorgue la prisión domiciliaria. Bueno, nosotros estamos en total desacuerdo, consideramos que las víctimas están en peligro y solicitamos que se cumpla la condena como corresponde. Claro. Eh, También consideramos, ¿no es cierto?, que este es no sé si es el único o uno de los pocos casos que existe en la Argentina, de que chicas que eran utilizadas por el propio Estado, brindando trabajo y promesa de trabajo en el Estado que las debía proteger a estas chicas es quien lo utilizaba para prostituirse. Entonces, consideramos que el Estado tiene que tener cuidado con esto. Fue utilizada esta causa eh, por la ministra Patricia Bullrich, por el presidente de la Nación, por el gobernador de la provincia del Chaco, pero ahora cuando tenemos que solicitar
un acompañamiento a las víctimas, no, nadie las acompaña y nadie las asiste. Entonces consideramos que es muy injusto esto y necesitamos que sean respetados los derechos de las víctimas. Es muy grave. Si bien se están viendo dos cuestiones diferentes, nosotros ahora aprovechamos para pedir un acompañamiento de las víctimas, que se haga lo que corresponde, que se las proteja a las víctimas. ¿Cómo puede ser que una causa de tal magnitud y tan grave sea utilizada por una manera políticamente y por otro lado no le brinden acompañamiento a las víctimas? Me parece que es totalmente injusto esto. Inclusive tuvimos conocimiento que la semana pasada vino gente de la Nación respecto a los programas de trata de personas y sin embargo ni noticia tuvimos, solamente vimos un informe en una noticia y estuvieron la gente de la Nación acá de trata de personas. Así que bueno, ponemos en conocimiento esto para que la gente sepa lo que está pasando con las víctimas y con las causas de trata de personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Citolo, por esta nota con nosotros. Que tengas una buena tarde. Y agradecemos a ustedes, ¿no? El hecho de darnos la posibilidad de que pues, se pueda conocer esto ante la sociedad. Porque ahí en la ciudad de Barranquera va a estar esta persona y la gente, hablé con mucha gente que es de Barranquera y que no sabía lo que pasaba. Yo eh, permanentemente doy charla de trata de personas y digo que es el delito invisible, el delito silencioso. La gente está al lado y no sabe lo que está pasando. Y esto es muy grave. Así que bueno, a través de los medios de comunicación ponemos en conocimiento de la gente que sepa lo que está pasando a su alrededor. Muchísimas gracias y que tenga buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, tenemos al abogado querellante en esta causa de trata de personas que tuvo la condena a Mambrín estamos hablando de 15 años de prisión, pero que ahora está pidiendo, ella está pidiendo tenerla domiciliaria. Bien, vamos a otro de los temas.